Continuando con la resolución del examen 2023, a continuación tenemos un ejercicio que menciona lo siguiente y dice, se calcula el promedio aritmético de las notas de 20 estudiantes y se observa que si a 15 de estas notas se les agrega 7 puntos a cada uno y al resto se les disminuye 5 puntos, el nuevo promedio es 17. ¿Cuál fue el promedio original? Muy bien, el ejercicio claramente corresponde al tema de promedio aritmético, ¿ok? En estadística, el promedio aritmético es comúnmente llamada media aritmética. Entonces, podemos observar que la cantidad de estudiantes son 20, mucho ojo. Y también podemos identificar en el ejercicio que tenemos dos escenarios. Un escenario yo voy a dividir en dos mi ejercicio. El primer escenario donde tengo un promedio original, ¿ok? Mi primer escenario del lado izquierdo es para mi promedio original, pero en el otro escenario tengo otro tipo de promedio, que va a ser el promedio modificado, ¿sí? Recordemos que el promedio por fórmula es igual a la suma de todos los elementos dividido entre la cantidad de elementos, ¿ok? Acá voy a anotar, el promedio es igual a la suma, en este caso, de las notas, de todas las notas, entre la cantidad de notas. Esa es la fórmula del promedio y voy a utilizar dicha fórmula. Bien, entonces, para el primer promedio de mi primer escenario, voy a escribir la fórmula. Sería acá igual a notas, todas las notas, dividido entre 20. ¿Por qué 20? Porque son 20 estudiantes, cantidad de estudiantes, ¿no? O cantidad de notas. Si son 20 estudiantes, hay 20 notas. Ok. Para este sector, dice, se observa que si a 15 se les agrega, es decir, se les suma 7 puntos, a cada uno y al resto se les disminuye, o sea, se les resta negativo, el nuevo promedio es 17. Bien, el ejercicio más rápido se resuelve de esta manera. Primero piensa, yo debo hallar lo que está en mi escenario izquierdo, el promedio que está con azul, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿cuál es el promedio original? Voy a anotar acá, este va a ser el sector de original. Si es que al promedio original, al valor original, se ha aumentado una cantidad y se ha disminuido una cantidad, eso te dice el ejercicio que es o te da un nuevo promedio, que es 17. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, yo sé que el nuevo promedio es 17, ¿ok? Y también sé que el promedio 17 es igual a notas, nuevas notas, ojo, para el escenario 2, dividido entre 20. ¿Estamos o no estamos? Todo lo que divide pasa a multiplicar. 20 por 17, eso es 340. ¿Qué quiere decir? Que la suma de todas las notas con el nuevo promedio había sido 340. Mucha atención. O sea, ya tengo cuánto vale toda esa suma. Toda esa suma es 340. Es decir, lo que está acá, esto, la sumatoria de todas las notas, vale 340. Ok, hasta ahí todo claro. Entonces piensa, al principio teníamos un promedio, no sé cuánto, eso me pide el ejercicio, pero luego encontramos un promedio de 340 por fórmula. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? A estos 340 debo disminuir y aumentar ¿qué? Lo que se agregó y lo que se disminuyó. Es decir, recuerda que acá a 15 personas se les aumentó 7. ¿Por qué 15 por 7? Porque estoy buscando la cantidad o el valor de puntos que se aumentó para hallar 340. ¿Cuántos estudiantes son? 15. Por eso multiplico 15 por 7, porque a 15 se les aumentaron 7. Entonces voy a hacer acá. 15 por 7 es igual a 7 por 5 es 35. Muy bien, 105. O sea, se agregó 105 puntos. Estamos haciendo por el método corto, pero pasito a paso para que se entienda. Pero a la vez dice que también se les disminuyó al resto. Si eran 20, a 15 se les aumentó 7, a 5 personas se les disminuyó 5 puntos. Multiplico 5 por menos 5. Y eso es menos 25 puntos. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer a continuación es restar. Todo el aumento para mi nuevo promedio se calcula así. 105 menos 25, eso es 80. Fíjense. Es decir, 80 puntos
entre aumentar y disminuir, aumentó de mi promedio original, o de mi suma total original de notas, no de mi promedio, de las notas. ¿Qué quiere decir? Que las notas originales, ¿de dónde sale? Estas notas de acá, voy a copiar con otro color. Esto es igual a ¿qué? A 340 menos lo que se ha aumentado, que era 80. ¿Sí o no? Sí. Dividido entre la cantidad de personas, que son 20 estudiantes, y ese es mi promedio original. Perfecto, entonces, ¿cuánto es 340 menos 80? Esto es igual a ver si se puede observar, 80, 90, 100, 260. 260 sobre 20, ¿ok? Ese es el promedio original. ¿Ya puedo hallar el promedio original? Sí. Un 0 con un 0 se va. ¿Cuánto es 26 dividido entre 2? 13. Entonces, mi promedio original había sido 13 puntos. Y eso corresponde al inciso C. Hago un resumen. No te olvides que la fórmula de promedio es suma de todas las notas o el total de notas en sumatoria entre la cantidad de estudiantes en este caso o cantidad de notas. ¿Qué quiere decir? Que mi promedio original es todas las notas originales que no sabíamos cuánto es, pero ya lo hallamos entre 20. El nuevo promedio tampoco sabemos cuánto era la sumatoria de notas, pero sí teníamos el promedio que era 17, acá está, 17, y sabíamos que las personas siguen siendo 20. Y al pasar a multiplicar este 20 a 17, hemos encontrado notas, que es la suma, pero del nuevo promedio o del nuevo escenario. ¿Qué quiere decir? Que ese valor menos lo que se ha aumentado y disminuido es mi anterior cantidad de notas. Por eso reemplacé 340 menos 80. ¿De dónde sale 80? De la cantidad de suma y resta, lo que se agregó. Se agregó 7 puntos a 15, 15 por 7, y se disminuyó menos 5 a 5 personas que se restan. De ahí sale. ¿Ok? Bien, perfecto. Tu respuesta es inciso C, así de sencillo. Pero hay que pensar. No te olvides que si puedes entenderlo, puedes resolverlo.